aquí en nuestro tercer servicio, estamos improvisando, aprendiendo, batallando, y bueno, estamos ahí todavía discerniendo. Tenemos 2 meses aquí para que Dios aclare si decidimos quedarnos aquí a largo plazo o seguir buscando, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a este espacio como es, en el sentido de que nuestros hijos e hijas tienen sus clases ahí. Quizás pueden estar llorando, quizás puedes escuchar la voz de los maestros y todo eso le damos la bienvenida. Y está bien. Porque no estamos aquí para entretener, estamos aquí para hacer. Y hay cositas que quizás no funcionan o inquietan o que pueden distraer, pero bueno, vamos ahí aprendiendo juntos, ¿no? Pero sin duda no queremos que queremos intencionalmente que nuestros hijos y nuestras hijas, este es un espacio mutuamente de ellos también. Muy bien. Abran la poderosa a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Parece que hoy también es el primer partido del torneo del equipo de fútbol. ¿Correcto, Gary? Creo que el equipo se llama OC United. Inter OC. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo se llaman? ¿Y yo qué dije? No sé si quieran orar por Inter United o ¿cómo se llaman? Inter OC. ¿Y yo qué dije? Bueno, ya que ganen, se van a hacer famosos y vamos a recordar que son Inter OC. No, pero qué bendición el poder jugar fútbol, ¿no? Poder disfrutar y poder tener ese equipo de confraternidad. Ya después no sé quién sea el más enojón que pierde la cabeza y después lo restauran al final. Gary, bueno, lo sabía. Bueno, también estamos celebrando la independencia de Costa Rica, de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México, celebrando su independencia. Y este mes también es el mes nacional de la herencia hispana, Hispanic Heritage Month. Y en honor a este mes, el 15 de septiembre al 15 de octubre, es Hispanic Heritage Month. Y bueno, queremos tener una serie que también honre un poco a esto de la cultura. Entonces tomamos una pausa en nuestra serie de Juan y damos la bienvenida a esta nueva serie que le vamos a llamar Heritage, en inglés. Nuestro Dios, nuestras vidas, nuestra fe. ¿Cómo se dice heritage en español? Herencia. ¿Qué es la palabra inheritance? En inglés hay 2 palabras. Heritage, que es lo de tu cultura, tus valores. Y hay otra palabra que se llama inheritance, cuando alguien fallece y te deja el rancho. Los caballos. Es una inheritance. Pero en español es la misma palabra para ambos. Si alguien fallece, te deja una herencia. Y tu cultura es parte de tu herencia. Eso es interesante, ¿no? De que en inglés hay 2 palabras, en español hay una, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarle apropiadamente a esta serie un nombre en inglés. Heritage. Y lo que vamos a hablar un poco este mes, en las próximas semanas, hablar de nuestra herencia de fe. Amén. Y tenemos una gran herencia de fe. Tenemos al pueblo israelita, tenemos a los hebreos, a su fe del Antiguo Testamento. En el cristianismo, nuestros hijos e hijas tuvieron una clase, unas enseñanzas llamada Heritage Project. Y todos los que somos padres de hijos de 5º a 7º grado, fuimos parte de ese Heritage Project, donde aprendieron de la Biblia, de los libros, leíamos juntos. Y al final de ese proyecto, aprendieron de diferentes personajes del cristianismo que ayudaron muchísimo a desarrollar la fe. Y Agustín, él es de
Algeria, de África, uno de los teólogos más influyentes en todo el cristianismo, uno de unas filosofías que él introdujo, que no vamos a entrar a todo eso, pero sin duda nos han ayudado en cómo pensamos. Y no siempre ha sido muy bueno. Un hombre que tenía muchos retos y muchas ideas, pero formalizó cosas que ayudaron, pero otras cosas que complicaron unas cosas un poquito más. Saint Jerome, él tradujo la Biblia de hebreo a el latino. Que para la gente escuchar en ese tiempo, pueden ver ahí las fechas, la palabra de Dios en el latino fue una de gran ayuda. Pero al pasar del tiempo, crece el cristianismo en Europa y ahora hay una iglesia que se empieza a poner más y más corrupta, podemos decir, más control, más asociada con el poder. Históricamente, cada vez que la iglesia se asocia con el poder, la iglesia se hace corrupta y violenta. Entonces, en el contexto de Estados Unidos, cuando queremos que cambien las leyes para que apoyen al cristianismo, ¿estás seguro que lo que estás pidiendo? Porque hay una historia donde el cristianismo se asocia con el poder gubernamental y afecta muchísimo. La iglesia siempre ha sido más saludable cuando está marginada, débil, vulnerable, sin poder social, porque pueden ahora vivir el cristianismo genuino. Es por eso que Jesús comienza de Galilea a Jerusalén, no de Jerusalén a Galilea. El Dios que se une con los marginados, y ahí se encuentra la verdad. La iglesia crece y empezaron a haber más corrupciones, más abuso de autoridad, y ahora solo los que estaban liderando la iglesia sabían el lenguaje latino, podemos decir, pero la gente hablaba inglés, entonces no entendían. Entonces empezaron a ver hombres como John y Jan Hus, que empezaron a decir, hey, esto es incorrecto. Y las autoridades de las iglesias los mataron, porque empezaron a denunciar los abusos y la corrupción de la iglesia que se había asociado con el poder. Otro de esos personajes es Martin Luther, conocido por sus tesis, que puso ahí sus quejas ante la iglesia, y de ahí viene y inició gran parte de la fe protestante de la cual somos parte, ¿no? Y después este hombre, William Tyndale, él tradujo la Biblia del latino a inglés para que la gente común pueda leer y escuchar la palabra de Dios en su lenguaje. ¿Suena familiar? ¿Y qué hacen? Lo matan, lo queman vivo por traducir la palabra. Porque si la gente conoce lo que dice la palabra, ahora no los puedes controlar. Y decimos, oh sí, pero bueno, en nuestro contexto, la Biblia es la más citada pero menos leída. Qué privilegio tenemos de poder leer en nuestro lenguaje. Entonces, estos son hombres, y hay más, que son parte de el heritage, la herencia de nuestra fe. Y los respetamos por todo eso, los inspiramos, y todos cometieron graves errores, y todos hicieron buenos esfuerzos, y podemos a la distancia de la historia criticarlos. Pero es que no hizo esto. Pero espérate, ya que no estemos aquí, lo que van a decir de nosotros. Hicieron lo que pudieron, podemos decir. Pero como hispanos, latinos, latinx, no sé, chicano, indígena, no sé cómo te identifiques, dices, bueno, pues no tengo mucho en común con estos hombres. Pero sabes, en nuestra herencia, de nuestras culturas, hay grandes héroes también de la fe. Porque esa corrupción de iglesia, esa asociación con poder
iglesia fue con los que llegaron a las Américas. Y se nos ha enseñado que llegaron a conquistar o que descubrieron. Y hemos aprendido en los últimos años más y más de que no descubrieron nada porque ya estaba aquí. Lo mejor fue un encuentro. Pero el que escribe la historia te dice la narrativa y descubre. Como que no existías, no eres, y descubres. Y bueno, hay una gran y triste historia de abuso de poder, de asesinatos, de torturas, de explosión, ¿cómo se dice? Explotación de la gente, de los recursos. Pero al llegar este poder y esta iglesia, en vez podemos decir que la iglesia siempre era corrupta, y sí, había grandes corrupciones, pero había gente dentro del cristianismo que llegó, que tenían gran fe, y aprendieron rápidamente que la doctrina que tenían dentro de esa iglesia no era la correcta, y empezaron a combatir a la misma iglesia en nombre de las personas nativas. Uno de esos hombres es Antonio de Montesinos. Fue el primer sacerdote que se queja en contra de la iglesia por defender los derechos de la gente natal y nativa en la República, lo que ahora conocemos como la República Dominicana. Uno de mis personajes favoritos, Bartolomé de las Casas. Él llegó también como asociado con los conquistadores, pero rápidamente se dio cuenta del abuso, de la tortura y de la corrupción. Y empezó él a predicar igualdad, inclusión y respeto por los derechos de los indígenas. Y pasó la gran parte de su vida en el Atlántico, viajando, debatiendo por los derechos de la gente nativa. Entonces, Sor Juana de la Cruz, una de las mujeres más influentes dentro de el catolicismo, el cristianismo, siendo una mujer autora, teóloga, que escribe poesías, y la persecución que recibió ella por ser mujer y por tener opiniones, y la persecución que sufrió. Antonio José Martínez, cuando hubo la guerra de México y Estados Unidos, o la invasión, y le quitaron todo a esa parte de México, personas que ya estaban en áreas como Nuevo México, que son ciudadanos mexicanos y ahora se pertenece todo a los Estados Unidos, se les prometió que se les iba a dar ciudadanía estadounidense, pero después no se les dio. Entonces era como que nomás cambió de quién era el lugar, y ahora no pertenezco, y ahora no tengo mis lugares, y ahora me quitan mi casa, me quitan mis terrenos, ni siquiera hablo el lenguaje. Y este obispo, este padre, fue uno de los que ayudó a esas comunidades que no eran ni de aquí y ni de allá. Monseñor Oscar Romero, en la guerra civil en El Salvador, que predicó en contra de los abusos del poder al punto de que fue asesinado. Y en esta serie vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos, quizás aprendiendo de esta herencia, porque valoramos nuestra herencia de hombres y mujeres de fe, europeos y de África, africanos, pero también hay muchos que no conocemos y en veces no valoramos de aquí, de nuestras culturas. Y en veces decimos, es que era católico y ahora soy cristiano y todos los católicos están mal. Y simplemente borramos grandes esfuerzos de fe que ayudaban a los derechos
de los seres humanos. Pero nuestra herencia de fe. Tenemos obviamente las escrituras, pero también tenemos nuestras culturas. Y gracias a Dios que nuestras culturas tienen mucho que ver en común con las escrituras. Y al final, lo que se llama abuelita faith, la fe de abuelita. Y la mayoría de nosotros aprendimos de fe a través de nuestra abuela. Y nuestra abuela no escribió libros, no predicó, no dio sermones, no fue a la universidad y escribió una tesis teológica, pero en la cocina, en la vida, nos comparte su fe, su amor por Dios, su discernimiento de la vida, ese consejo, ese amor, ese cariño, esa invitación a la mesa, donde nos ha ayudado y nos ha formado nuestra fe de abuelita. Donde los hombres llegaron a un punto en nuestra familia donde ya no iban a la iglesia. Y si tú eres un hombre, tú también, como a los 13 ya dejaste. Pero abuelita era la que Dios te bendiga, hijo. Ya comiste, come más. Dale gracias a Dios que tenemos. Entonces, todo tenía que ver con Dios. Y no era religioso, era un corazón, y es un corazón genuino. Entonces, tenemos también esa herencia de fe de nuestras abuelas, y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, hoy es un poco la introducción de esta nueva serie. Ahorita vamos a leer Génesis 18, pero primero vamos a leer Apocalipsis 7, pero doy un repaso rapidito en inglés. So, one of the things we're talking about is we have this great heritage of faith from thinkers, theologians, who are African and European, and we're grateful for them. But we also want to acknowledge and rediscover people of influential faith here in the Americas, and the tension that existed when the church was collaborating with empire and came and exhorted and exploited the Americas. And so many of these priests came along with that sort of mentality, but soon they discover that was wrong. And for them, in a lot of ways, they rediscovered who God really is while they surrounded themselves with those who were marginalized. And so we want to be able to honor and discover them as well. So now we look at God's future. This is the future of God, and it moves us. That's what we're heading towards. That's what's being formed. Este es el futuro de Dios que impulsa la vida de la iglesia. En Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguajes. ¿Por qué separarlos? ¿Por qué no simplemente decir naciones? Porque no todos de la nación son de la misma tribu. Sí. Y no todos de la misma tribu son del mismo pueblo. Y no todos del mismo pueblo hablan el mismo lenguaje. No todos de la misma nación hablan el mismo lenguaje, aunque son de la misma nación. And so it's interesting, right? The intentionality here to be able to categorize nation, tribe, people, and language, showing us that in God's preferred future, language is valued and kept. And not everyone from the same nation is from the same tribe or from the same people or even speak the same language. And so this is true diversity, not just the name that we give ourselves to make ourselves feel good, or the training we receive at work that is trying to be inclusive and attentive, but this is the real deal right here.
Y dice, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando a Dios. ¿En qué lenguaje? Entonces, ¿cómo era todo este ambiente? El Dios que honra todo eso. So if this is God's preferred future, that means in the new creation, you keep your culture. You keep your ethnicity. You keep your language. So do those things matter now? What does it say about those things if they're kept in God's preferred future? Entonces, en el futuro, mantienes tu cultura, mantienes tu etnicidad y mantienes tu lenguaje. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué tan importante es tu cultura, tu etnicidad, tu raza, tu lenguaje, si es parte del futuro de la nueva creación? Entonces, los que dicen, yo no veo color, todos somos iguales, es una buena intención, pero no es cierto. Mi hijo, Noah, nos dibuja la familia cuando tenía como 5 años. Y se dibuja el primero, right? Dibuja a su hermano y dibuja a su mamá y no me dibujó a mí, right? So if our ethnicity is part of God's preferred future, it matters. So we can't just say, I don't see color, we're all equal. That's good intention, but that's not accurate. So my son draws us as a family. He draws his brother, himself, and mom, but he doesn't draw me. So le digo, ¿dónde está papá? Quizás necesito mi propia página, ¿verdad? Papá fuerte, alto, con los brazos largos, todo es psicológico, ¿no? Porque si ellos te dibujan más grande que ti, es porque no tienes autoridad en su vida. Y si te dibujan con brazos cortos, es porque no los alcanzas. Pero si te dibujan alto y con brazos largos, psicológicamente te ven y te respetan. So quería asegurarme de eso. Y dije, ¿dónde estoy? Y me dice, es que no tengo tu color. Right? He didn't draw me because he says, I don't have your color. So, su hermano, él y su mamá, el mismo color. Pero no había peach para dibujar a papá. Entonces me fui a la tienda a comprar colores para que dibuje a papá. Y aquí está el peach. Y dije, no, pues tengo que salir al sol más, como que peach. Y me dibujó. Y me hizo otro dibujo, porque estábamos hablando cuando él era bebé. Y se dibujó así una figurita negrita, bonita. Y mis brazos peach, medio rojos. Porque mi hijo ve color. Y parte de nuestra herencia es el pecado del colorismo, que se prefiere a los más blancos que a los más morenos. Que muchos de nosotros que crecimos blancos nos dieron ciertos privilegios. Ay, qué güerito, qué güerita. Y entrabas y en el banco, en la escuela, novio y novia, porque eras más blanco. Y ya te das cuenta de todo eso y dices, qué feo. Hasta me siento culpable de ser tan guapo. Y lo siento por mi hermano, el morenito. Pero nuestros hermanos y hermanas de color moreno, las injusticias que sufrieron, los nombres. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra herencia de pecado de colorismo, donde tenemos una jerarquía.
Dice, ¿de dónde vino todo eso? Lo vamos a aprender. Eso se nos enseñó intencional y sistémicamente para mantener el control social. Desde los españoles, los mestizos, había categorías intencionales. Y depende de dónde eras, ahí te quedabas por el resto de tu vida. Y gran parte de esa enseñanza venía a través de la iglesia. Pero muchos hombres y mujeres de fe se pusieron en contra de este pecado y de este sistema racista. Pero la solución no es no veo color, no, la solución es Dios honra y ve color. El futuro preferible de Dios. Te quedas con tu cultura, con tu color, pero no que vamos a tener nuevos cuerpos. Sí, pero vas a ser la misma persona, pero en una nueva creación. ¿Qué es eso? Es lo que estamos tratando, es el misterio. Pero te quedas con tu cultura, con quién eres, con tu ser. Y es por eso lo importante de cuidar tu ser. Por eso lo importante de dejar que Dios te convenza de que quién eres es suficiente y que eres amado y amada por quien eres y que no estés plagado o plagada por las inseguridades de tu forma física, de tu color de piel, aunque los que somos más morenos hemos sufrido más, pero también nos ha formado y nos ha dado gran valor y fortaleza a esas malas experiencias en veces. Entonces todo esto es parte del futuro preferible de Dios. Muy bien, de nuevo, todo esto es una introducción a lo que vamos a aprender en las próximas semanas. Vamos a Génesis 18. Leímos Apocalipsis, el futuro, y regresamos al comienzo. Génesis capítulo 18. Vamos a leer. Abran sus Biblias o escuchen en el versículo 16. Abraham y Sara están ahí y llegan unos visitantes, 3, y son identificados como la presencia de Dios, el Dios trinitario. Y llegan estos y van pasando por ahí y los ve Abraham, y Abraham les da hospitalidad. Abraham les dice, quédense aquí, no se vayan, quédense a comer. Y les lava los pies y los invita a comer. Y es gran parte de la narrativa de la presencia y la creación de Dios que habla de la hospitalidad. Que una de las maneras, el por qué Abraham es llamado y elegido para ser el ser humano en el cual Dios iba a comenzar su plan de redención, es porque Abraham le dio hospitalidad. Después de la visita que tiene Dios con Abraham y Sara, se van a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué pasa ahí? Inhospitalidad, abuso. Y ese contraste en que le damos hospital a Dios y a otros, o somos inhospitables y abusamos de otros. Y gran parte de esta herencia de fe que llega a las Américas no fue hospitable. Vieron a la gente natal como objetos, no como seres humanos. La primera carta que escribe Cristóbal Colón describiendo a la gente, los describe de una manera sin dignidad. Son fáciles de conquistar, son muy nobles, de hecho creen en un Dios y son fáciles de conquistar. Imagínate que eso fue la primera descripción
que recibe el imperio de esta gente. ¿Qué tal si hubiera escrito algo diferente? ¿Qué hubiese sido? ¿Hospitalidad o inhospitalidad? Que a nivel personal, ¿qué dices tú de la gente? ¿Cómo describes a personas? ¿Los describes como personas hechos en la imagen de Dios? ¿O te burlas, abusas, criticas? ¿Cómo te refieres tú? ¿Eres Abraham o Sara o eres Sodoma y Gomorra? Pero bueno, en medio de esto, Abraham le dice, quédense a comer. Versículo 16. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de ahí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó, acaban de cenar y ya se van. Los acompañó para despedirlos, o sea, les da hospitalidad desde el principio hasta el final. ¿Sí te recuerdas esos días donde la gente llegaba sin avisar? Y ya tenías algo y les preparabas comida. Sí. Ahora le llega la gente sin mandarte un texto y ¡ay, no me avisaste! ¿No? Pero bueno, eso lo escuché de un comediante, I think. Pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertiría en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidos todas las naciones de la tierra. De ahí viene el linaje de Jesús, de Israel. Yo lo he elegido para que se instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en ¿qué? Lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Verse 19, for I have chosen him so that he will be direct with his children and his households after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Another word for righteousness and justice. So that the Lord will bring about Abraham what he has promised him. So, el principio, este encuentro, Dios elige a esta pareja para que sean sus fieles participantes en su vida y en su misión. ¿Suena familiar? Y les dice, a través de ustedes seres humanos, Abraham y Sara, va a venir una gran nación que va a poner en práctica lo que es recto y justo. Y aquí tenemos algo también un poco chistoso entre lo que es la traducción. Porque dice justo y recto y right and just. So hay un poquito de rompecabezas. It's kind of a little puzzle right here. So nos dice justo y recto, right and just. Y de aquí vienen unas palabras hebreas. Tzedakah, no sé si lo estoy diciendo bien, significa justo, or right, or righteousness. So, if you're learning the language or you're bilingual, it's interesting. Righteousness is translated as justice, as just. You know, in a lot of English-speaking ministries, there's this kind of tension of like, man, what is justice? But in Spanish, you translate that. It's like, oh, it's righteousness. It's what's right. So, bueno, vienen estas dos palabras. Justo y recto. These two words, right and just. So, tzedakah es justo. Y es el estado de tener una buena relación. Tzedakah es que tienes una buena relación con Dios, que tienes una buena relación con tu comunidad, que tienes una buena relación personalmente. ¿Sí me explico? Sí. So eso es tzedakah, eso es justo. Y mishpah
es recto, o en inglés sería just and justice. Y eso es hacer el trabajo de reconciliar las relaciones cuando están aquebrantadas. ¿Ok? Y sino que muchas palabras aquí, y sí, son muchas palabras. Pero el punto es muy importante. Porque lo que ocurre en Génesis 3 es donde ahora hay un mundo aquebrantado. Ahora hay un mundo herido. Ahora hay una creación que está lidiando con el pecado y que se necesita sanar. ¿Y qué decide Dios? Dios elige a seres humanos que sean fieles participantes con Dios para rectificar, para reconciliar el mundo aquebrantado. Y eso es parte de la vocación de todo Israel. Pero ¿qué hace Israel? Se olvida y se alinea con corrupción. Quieren reyes, quieren soldados, quieren poder, quieren tesoro y se alejan de Dios. En toda la historia de la humanidad, la comunidad de fe siempre está en riesgo en asociarse con el poder por comodidades, por beneficios, por seguridad, y se hacen violentos, infieles a la voluntad de Dios, no hospitalarios. Y lo ves a través de toda la historia. Y esto es importante porque nuestros hijos e hijas en veces van a ir a la universidad y van a aprender de la historia del cristianismo, a decir, no, pues ¿cómo voy a creer en este cristianismo corrupto? A mí me pasó. Pero podemos entender, no, hay gente que se elige el cristianismo del imperio, no el cristianismo de Dios. Entonces, la vocación, la tarea de ser fieles participantes con Dios es ser parte del Dios que está reconciliando todas las cosas. El Dios que todo lo que es injusto lo está haciendo justo. Todo lo que no es recto lo está haciendo recto. Muy bien. Ahora, es muy importante aquí. Todo esto lo hemos traducido a algo muy personal. Es decir, dentro de mí tengo que ser recto y justo. Yo, dentro de mí. Y eso está bien. Pero todo lo que pasa socialmente no importa. Lo único que importa es mi alma. Y eso viene de Agustín de Hippo. Pero en la teología hebrea no es solamente tu interno, es todo. Ok, ¿qué quiere decir todo esto? Piensa en nuestras culturas. ¿Cuáles son las heridas de nuestras culturas, de nuestras familias? ¿Qué está haciendo Dios para reconciliar esas relaciones? ¿Cuál es el mishpah? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer para que se reconcilien esas cosas? Entonces, los centros que ayudan a personas que están lidiando con adicción son centros de mishpah. Si eres un educador, estás participando en tzedakah y mishpah, porque estás ayudando a tus comunidades. Tenemos el Saturday Academy, es parte de reconciliar lo que no es justo, lo que no es correcto. Es decir, que toda iglesia, toda comunidad de fe tiene que participar, no solamente interiormente en cada alma, pero también en su comunidad, en su sociedad. Y eso se refiere a shalom. Shalom es paz, la paz de Dios. Muy bien, de nuevo, es una introducción y lo vamos a desempacar más, pero bueno, vamos a aterrizar. ¿Qué es lo que quiere decir? Hablamos hace unos meses de esto, ¿no? De que la reconciliación de Dios está en curso, pero también viene entrando.
Vemos el plan de Dios en Génesis que está en curso, pero vemos la realidad del futuro de Dios en Apocalipsis y viene y toda se encuentra en Jesús. Amén. Entonces lo que queremos es cultivar shalom. Nos vamos a ir de esta a esta. Esta es una buena definición de reconciliación. Un proceso espiritual continuo que involucra perdón, arrepentimiento y justicia que transforma relaciones y sistemas rotos para reflejar la intención original de Dios, de que toda la creación florezca. ¿Qué significa eso? Que Dios está reconciliando todo el mundo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no vemos esta verdad de Dios, nuestros hijos e hijas no van a ver a un Dios relevante en nuestro mundo. Y es una de las críticas en contra de iglesias, que la iglesia no es relevante. Tengo mejores programas sociales en mi trabajo y en mi comunidad que en la iglesia. Porque lo que hablamos en la iglesia a veces no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro mundo. Pero sí, si entendemos que Dios es el Dios que está reconciliando todas las cosas, nosotros somos fieles participantes con Dios para que haya shalom, que haya la paz de Dios y que esa paz florezca. Muy bien, vamos a tomar comunión. Vamos a tomar comunión recordando que Dios ha interrumpido nuestras vidas para reconciliarnos. Que Dios está en la creación para reconciliar. Y que hay hombres y mujeres a través de toda la historia que se han atrevido a ser fieles a Dios, aunque implicaba sufrimiento y persecución. Pero por el beneficio del otro, se aferraron a Dios. Y todas esas personas que demostramos, todos fueron marginados, asesinados o excluidos, así como Jesús. Entonces, seamos gente de shalom, seamos gente de hospitalidad, dejando que Dios nos reconcilie a Dios mismo. Termino con esto. Dios siempre quiere reconciliación. Y no es fácil en veces. Pero piensa, ¿qué es lo que Dios ha reconciliado en tu vida? 1. Y 2, ¿qué es lo que Dios quiere reconciliar en tu vida? Ya ha reconciliado algo, pero quiere reconciliar algo más. Oremos.